Pues buenas tardes a todos, también a todos los que nos estáis viendo en directo. Lo primero quería, Luis, darte las gracias por tu generosidad, por muchas razones. Me has dicho antes que he estado detrás de ti 3 años, no lo sé, pero yo sé que año y medio, sí. Sabéis que estamos en Brains International School Conde de Orgaz con uno de los verdaderos y grandes escritores de la literatura nacional. Por nombrar algún premio que ha tenido muchísimos, pero así el de los importantes, empezaste en 1990 con el Premio Nacional de Narrativa por Juegos de la Edad Tardía, el de la Crítica, Mariano Cavia. A mí me abrumaba ver tantos premios y ha sido Premio Nacional de las Letras Españolas en 2022 y ese galardón te lo entregaron los Reyes de España, con lo cual para nosotros pues es el reconocimiento a la trayectoria literaria. Te vamos a entregar algo mucho más humilde, pero espero que lo guardes junto con todas tus distinciones. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, decía también que eres muy generoso porque cuando yo hablé con él y al final ya me dijo, sí, voy, era como, madre mía. Entonces le pregunté, si quieres vemos tu último libro, que es La Última Función, y él generosamente me dijo que podíamos hablar de lo que quisiéramos. Él tiene una trayectoria tan amplia y una vida tan amplia. Entonces, si te parece bien, vamos a hablar de tu libro, junto con la educación al estar en el colegio, en un colegio, y de fútbol, exacto. Vamos a hablar de todo, y de tu sentido del humor. Quería preguntarte, Luis, ahora que hablas de fútbol, todas tus obras, y hemos leído aquí muchas, nos llama la atención dos aspectos importantes. Uno es el sentido del humor, pero a la vez la melancolía. ¿Cómo se puede aunar esas dos facetas tan dispares dentro de un libro? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por vuestra presencia, si me permitís el tuteo. Encantado de estar aquí y reconocer personalmente a Pilar, que llevamos escribiéndonos desde, bueno, aunque intermitentemente desde hace tiempo. Nos conocimos, ¿no? Aunque no esto, pero nos conocimos en un club de lectura. ¿Ah, sí? Sí, no. Bueno, es igual. Pero bien, encantado de estar contigo. Y bueno, y que cómo la melancolía, es que yo creo que va unido a la melancolía y el humor, ¿no? El humor es como, si no fuera por el humor, explotaría la olla express, ¿no? El humor es como una válvula de escape, es algo así, y el humor también está condimentado con pizcas de melancolía, y la ironía y todo esto, ¿no? Va íntimamente unido, porque es un modo de rebajar lo que de trágico tiene la vida, lo que tiene de dramático, pero no por eso se niega ni lo trágico ni lo dramático, cuando el humor es inteligente. Bueno, seguimos. No, si quieres, yo me he planteado esta conversación, sí. hacerla diferente. Entonces no te voy a preguntar por trama ni por personajes. No, mira, pero yo creo que la vida si tiene algún tipo de sabor, es un sabor agridulce. Porque por un lado es un sabor acre, es el sabor de la existencia, es algo que duele y que pesa. Y sabemos que estamos condenados, que la vida es efímera, todos sabemos cuál es nuestro destino final. Esto naturalmente nos angustia, como no nos va a angustiar, ¿no? Y en fin, si vemos los tintes negros de la vida, vemos que son muchos. Están los desengaños, una vez que abandonamos la infancia, está que nos expulsan del paraíso terrenal, como en la Biblia, ¿no? Cuando nos expulsan de la infancia, es como si nos expulsaran, ¿no? del paraíso terrenal, y bajo la amenaza de que tendrás que ganarte la vida con el sudor de tu frente, tendrás que
perpetuar la especie, tendrás que trabajar, tendrás que todo esto, ¿no? Y luego uno hace muchos proyectos, grandes proyectos en su adolescencia, en su juventud, que luego normalmente no se cumplen, ¿no? De manera que de algún modo también estamos llamados a fracasar en nuestros sueños. Esto es casi inevitable, aunque es un fracaso que puede ser noble, digno y hasta grandioso, ¿no? De hecho, en todas tus obras, pero especialmente en esta, reflexionas. A mí me da muchísima pena. Bueno, hay tres personajes principales. Uno es Tito, que es una persona que le han obligado a estudiar Derecho, pero realmente tiene otra vocación, que hablaremos de ello. Paula, que me da una pena terrible, y son esas niñas y esas chicas y esas mujeres, y lo digo ya como mujer, que tenía una infancia feliz, quería ser arquitecto, quería ser muchas cosas, muchas sí. bellas artes, y al final. Y luego Blas, que habla pues de yo soy un hombre de acción. Entonces, ¿cómo, Luis, tú hablas de el destino, los sueños, todos los que trabajamos en educación, como un niño pequeño, los padres pueden moldearle para llegar a un sitio u otro, o al revés, frustrarle? Bueno, es que, bueno, yo lo que no voy a hacer es traducir una novela a conceptos, porque ya bastante difícil es escribir una novela como para encima explicarla, ¿no? O sea que, y entonces uno normalmente en una novela, normalmente no, siempre en una novela se mueve en lo concreto, uno hace actuar a los personajes, pero entonces las ideas y las sugerencias simbólicas que pueda haber en ese personaje ya no pertenecen al autor, ya pertenecen a la capacidad del propio relato, ¿no? Pero hay mucho hay mucho de autobiográfico, porque a mí mi padre, que era campesino, que era medio analfabeto, yo vengo de una familia campesina, que era todos, no había ido a la escuela, el que más ha ido a la escuela para aprender a leer y a escribir, pero muchos eran analfabetos. Y no había libros en ninguna de las casas de toda la familia, ni padres, ni madres, ni abuelos, ni abuelas, ni tíos, ni tías, ni nada. De manera que yo ni conocí los libros de niño. Lo que pasa es que a cambio los conocí a ellos y conocí el maravilloso lenguaje popular que hablaban, no la gente vulgar, sino la gente que realmente eran representantes de la cultura popular. Y hablaban la lengua que habían ido recibiendo a través de las generaciones, ¿no?, anteriores, de manera que hablaban de un modo maravilloso, como es el habla, porque el lenguaje hablado es donde está realmente el genio del idioma, no en el lenguaje escrito, sino en el lenguaje hablado, ¿no? Y entonces mi padre, que era un hombre frustrado, profundamente amargado, porque él tenía muy buenas cualidades, pero la vida no le dio oportunidad de desarrollarlas. Entonces, bueno, pues había ido a la escuela y sabía leer y escribir malamente, ¿no? Y claro, yo tengo 3 hermanas, yo era el único varón. Y claro, las hermanas, en aquella mentalidad rural y campesina de la España entonces, las mujeres ya se casarían y las mantendría el marido. Pero el varón, yo, era el destinado a hacer grandes cosas en la vida, ¿no? Y entonces él quería que yo fuera abogado, como el caso de Tito. Quería que yo fuera abogado. Bueno, abogado o médico o militar de academia, etcétera. Bueno, algo así, pero que fuera alguien en la vida. Es decir, que proyectó su proyecto de vida, fracasado, lo proyectó en mí. Que yo cumpliera los sueños que él no pudo cumplir, que es lo peor que puede ocurrir. Y entonces a mí me echó una carga enorme desde la infancia. El ser abogado, entonces yo fracasé como estudiante, yo era un estudiante malísimo. Incluso en el barrio de la Prospe, donde me crié cuando emigramos a Madrid, pues era un macarrilla de barrio, era un macarrilla de barrio. Y a mí lo que me gustaba era el cine, me gustaban las chicas, las motos, el tabaco rubio americano, cosas de estas, y los amigos, claro.
pero estudiar no, y además me metieron en un bachillerato de ciencias, absurdamente. Cógete tú el vaso y yo me quedo con No, por favor, sí, hay otro. ¿Hay otro? Sí, Bien, claro. gracias. Nada. Y bueno, y entonces, bueno, lo de Tito, me estoy enrollando mucho, No, Pilar. no, para nada. O sea, de hecho, No, pero es verdad que ahí hay mucho de esto. mira, en la página 44 lo que tú cuentas lo explicas muy bien cuando dices, y lo digo aquí porque todos somos padres, pone, Tito estudió Derecho, a tropezones, de mala gana, sin apenas curiosidad, pero a la vez sin una protesta, sin un mal gesto, sin un instante de titubeo, de desmayo o de arrepentimiento. Lo mismo habría ocurrido si su padre le hubiera anunciado que sería marino o jardinero, porque para entonces él también tenía un plan secreto acerca de sí mismo. Como estamos aquí en un colegio, yo quería preguntarte, era una de las preguntas al hilo de lo que estás diciendo, sobre las vocaciones. ¿Tú crees que existe vocación? En los colegios cómo debemos orientar y como padres a nuestros hijos. Bueno, O sea, lo pongo aquí. No te sí, sí, en el suelo, aquí, sí, 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 muy bien, muy bien. Mira, aquí lo ponemos aquí. Bueno. Sí, no, claro que existen vocaciones, o bueno, por lo menos tendencias, no vocaciones marcadas, porque no todo el mundo está llamado a una vocación marcada, sino que alguien se acomoda a algo y le va bien y de esa manera funciona bien. Juan Ramón Jiménez hizo Derecho, García Lorca hizo Derecho, García Márquez hizo Derecho. Quiero decir que, ¿pero por qué hicieron Derecho? Pues porque había que hacerlo. Porque a veces las vocaciones son un poco tardías, sobre todo las vocaciones artísticas. No aparecen de niños, aparecen un poco más tarde, ¿no? Cuando ya se ha iniciado otro camino. De manera que, de algún modo, se encabalgan, ¿no? Todo esto. Pero sobre todo a los niños hay que, vamos, yo creo que, yo a mis alumnos de bachillerato, pues yo he sido profesor de instituto y luego he sido profesor en la Escuela de Arte Dramático, donde están los mejores alumnos que puede haber en este país. Están en la Escuela de Arte Dramático, en la Rosat. Y he tenido alumnos magníficos, algunos famosos, por cierto, actores famosos, ¿no? Y entonces yo siempre les decía, digo, mira, todos somos únicos, porque del mismo modo que nuestras huellas dactilares o nuestros rasgos faciales son distintos, nuestra alma, o como se le quiera llamar, nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra forma de ver la realidad es por fuerza también distinta. Entonces todos estamos llamados a ser originales. Pero claro, esto no nos lo tenemos que ganar, porque una cosa es ser llamados y otra es ser elegidos, ¿no? Y entonces de nosotros depende que esa semilla de la originalidad que hay en nosotros fructifique o no, o caiga en mala tierra y no fructifique, ¿no? Digo, y entonces para eso naturalmente tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que trabajar conocer ese mundo, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como decía el antiguo griego, ¿no? Y yo siempre les mandaba que escribiesen a la semana, que escribieran 2 horas, que escribieran en casa durante 2 horas. Y luego me entregaban sus cuadernos y yo los leía con mucha atención, los anotaba, los subrayaba y, en fin, y hablaba con ellos, ¿no? ¿Por qué les hacía escribir? Porque para conocerse uno mismo hace falta ciertos requisitos. Uno de ellos es la soledad, la concentración, el silencio, la concentración y la soledad. Digamos que la concentración y la soledad, ¿no? Y pensar sobre nuestro pasado, pero no pensar cosas abstractas, porque lo abstracto es enemigo a veces del conocimiento más humano y sobre todo artístico. Yo no quería que fueran escritores, digo, escribid como os dé la gana y de lo que queráis, de algo que hemos hablado en clase, de un libro que hemos comentado, de lo que queráis, hablad, pero sobre todo yo lo que quiero es que conozcáis el acto ese de concentración. Y siempre les decía, digo, imaginaos, por ejemplo, que yo ahora mismo os digo a todos que escribáis
siempre les ponía un ejemplo muy sencillo, que escribáis una redacción sobre los pasillos. Y entonces, claro, si hacéis una cosa abstracta, una cosa en general, nuestras redacciones, nuestros escritos serán todos muy parecidos, casi iguales, porque hablaremos de los pasillos como lugares de tránsito de un espacio a otro, en fin, manejaremos ideas genéricas y entonces se parecerán mucho. Pero si nos concentramos en nuestros pasillos, en aquel pasillo donde tuviste miedo cuando eras niño, en aquel pasillo donde percibiste un determinado olor, en aquel pasillo del hospital donde un ser querido tuyo estaba sufriendo, en aquel pasillo de condenados a muerte, aunque lo vieras en una película, pero lo has hecho tuyo, es decir, en tus pasillos, como decía Freud, en tus ciegas marcas, en aquello que es inimitable, porque solamente es tuyo y nada más que tuyo, y es intransferible, entonces todas nuestras redacciones serán distintas, porque cada uno habrá dejado la impronta original de lo que es. Porque esos pasillos no son los pasillos de todos, pero moverse en el mundo de lo concreto, porque a veces nos perdemos, ¿no?, en abstracciones, y el abstracto nos lleva a todos a caminos trillados, ¿no? Digo, pero para eso hace falta, como para pensar, como para mirar un cuadro, como para mirar la realidad, hace falta lentitud, hace falta concentración, hace falta recogimiento, que es lo que nos falta hoy en día porque todos vamos muy acelerados y no practicamos estas tres cosas tan sencillas, ¿no?, que es el recogimiento, que es la soledad y que es la lentitud, ¿no? Entonces, Luis Buñuel, por ejemplo, me estoy enrollando mucho, ¿no? Por favor. No, Luis Buñuel se obligaba todos los días durante media hora a contarse una historia. Si no tenía ganas de contarse, se tomaba un whisky o dos, pero se la contaba. ¿Por qué? Porque entrenaba la imaginación, porque la imaginación hay que entrenarla, como se entrenan los músculos cuando alguien va al gimnasio, porque si no se atrofia. O sea, en nosotros hay cosas por descubrir, tesoros por descubrir, que los descubrimos con concentración y lentitud. Si nos concentramos profundamente en nosotros mismos, pensemos en Proust, si nos concentramos profundamente en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido, y si además convocamos a nuestros cinco sentidos, los cinco sentidos, porque a veces la memoria está en los sentidos, en lo que oliste, en lo que probaste, etcétera. Entonces en ese momento surgen cosas que tú creías olvidadas, que no sabías que estaban en ti mismo, pero que estaban ahí latiendo, a la espera de ser descubiertas, ¿no? Yo creo que eso es un camino, eso es un camino para y del mismo modo que Buñuel entrenaba la imaginación, yo les decía, digo, también tenemos que entrenar el asombro, la capacidad de asombrarnos, como cuando éramos niños, que los niños están con esos ojos asombrándose porque están descubriendo el mundo y todo para ellos es asombroso. Digo, ahora que sois jóvenes, les decía, ahora que tenéis al niño no muy lejos de vosotros, que habéis dejado de ser niños hace poco, este es el momento de recuperar a ese niño y no dejar que se muera. Y entonces, disciplinar el asombro. Entonces, levantarte por las mañanas o cuando hagas algo con la voluntad de mirar las cosas como novedad, como algo novedoso, como algo original. Es decir, vivir de primera mano siempre, pero no dar por sabidas las cosas, no dar por sabida la lluvia, no dar por sabido esto, lo otro, lo demás, bueno, ya está visto. No, no está visto. Hay que descubrirlo, las cosas están ahí y hay que descubrirlas. Y hay que saber mirar, y todo lo que se mira con intensidad resulta interesante. Y el mundo está lleno de cosas interesantes que luego descubrimos en los libros, en las películas y en la pintura. Decimos, anda, pero si esto lo he pensado yo. Joder, pero claro, pero no lo habías pensado tú. Lo ha pensado él, el pintor o él. No, tú lo podías haber pensado si hubieras sido más lento, si te hubieras concentrado, en fin, todo esto, ¿no? Y yo creo que ese es un modo de que el chaval, el niño, la niña, se conozcan, el muchacho, la muchacha, porque yo no doy clase a niños, desgraciadamente, me hubiera encantado, porque me encantan los niños. Bueno, con mi nieto me lo paso, ¿qué os voy a decir? Pero
ese es un modo de que ellos se conozcan a sí mismos y entonces, no sé, se enriquezcan consigo mismo y que luego esa capacidad de asombro, esa capacidad de concentración, esa mirada nueva, novedosa, ese asombro habitual, lo proyecten en lo que leen, en lo que ven, en las clases, en lo que oyen, en todo esto, ¿no? Pero esa capacidad de asombro y demás hay que mantener el niño que fuimos y unirlo al sabio que luego llegamos a ser con estudio, con constancia y con experiencia, con años, ¿no? Y luego el sabio y el niño hacen una pareja maravillosa. Cada uno aporta sus saberes, uno la intuición, otro la razón, otro esto, otro lo otro, y así es como se escribe, así es como se hacen muchas cosas, ¿no? Dentro del mundo del arte y dentro del mundo de las humanidades. Luego otra cosa es el mundo de la ciencia en la cual yo no entro, aunque también creo que el asombro es fundamental, ¿no? Y Darwin, por ejemplo, yo que soy un gran admirador de Darwin, y a mí a veces me han preguntado, ¿qué te hubiera gustado ser en la vida si hubiera otra vida? Digo, naturalista como Darwin, y dar la vuelta al mundo en el Beagle, y todo esto, ¿no? En fin, bueno, me enrollo mucho. No, para nada, es una maravilla escucharte y espero que un regalo lo que nos estás ofreciendo. De hecho, al hilo de lo que estás hablando, al estar en un colegio, sabes que Brains International School tenemos, pues, nos basamos en muchísimos pilares. Uno de ellos, importantísimo, es la excelencia académica. Yo te quería hacer una pregunta. Estabas hablando de memoria. Tú en la página 28, Tito dice que le hizo aprender de memoria poemas, monólogos dramáticos y piezas oratorias. Y luego también dices en la página 157, que dice, la nueva juventud fue perdiendo la devoción y la afición y se olvidó de versos y canciones. Yo te quería preguntar dos cosas. Uno, en educación, nosotros trabajamos muchísimo todo lo que creemos mucho en las buenas formas desde una edad muy temprana, les ayuda muchísimo, en la excelencia académica, en los valores, y fomentamos desde una edad muy temprana la lectura. Y quería hacerte dos preguntas, al hilo también digo, cómo va a ser largo, lo que vas a contestar. Por ejemplo, me llama la atención el vocabulario tan amplio que escribes aquí, con palabras que quizá no se utilizan tanto, sobre todo los jóvenes. Agreste, enmarañado, desidia, tabardo, zamarro, culera, rezongaban, risco, sondanada, torrentera. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿para ti es importante la memoria en la educación como enseñanza? Y el tema de que estemos con un vocabulario cada vez más pobre, ¿eso se refleja también en los jóvenes, en la sociedad en general? Bueno, todo lo que has dicho, hay muchas cosas, no solamente esto del léxico, ¿no? Y de la memoria. Lo de la excelencia académica, claro que sí. Es que es muy importante la disciplina, la constancia y el trabajo. Es que sin trabajo, sin trabajo, es que a veces nos venden la cultura y la educación como si fuera algo lúdico. Hombre, uno puede disfrutar, pero yo he visto a mucha gente que va encantada al fútbol y dice, esta noche al fútbol, esta noche hoy nos vamos a comer una paella y todos felices. Pero no he visto a nadie que diga, y esta noche un amuno. No, yo esto como que no lo he visto, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa con tantas y tantas cosas, ¿no? De manera que yo creo que en los colegios y demás hay que introducir a los niños, ahí está la clave, de qué manera, ¿no? En los clásicos, en lo clásico, en el conocimiento y por supuesto en la memoria. Para mí la memoria es fundamental. Y ahora naturalmente, con Wikipedia, con Google, pues parece que ¿para qué hace falta la memoria si ya la memoria tiene Google? Eso es un error tremendo, porque es que la memoria es el archivo de todo, de cantidad de cosas que tenemos en la cabeza y que eso nos ayuda para formar analogías, para crear imágenes, para relacionar unas cosas con otras, para todo tipo de asuntos.
Y luego además, acerca de esto del léxico y mismamente de hablar bien o de escribir bien, etcétera, es decir, aprender la música del idioma, a veces se aprende de niño memorizando poemas. Yo recuerdo, aparte de que tuve una educación campesina, pero de excelencia, no académica, pero de excelencia campesina, porque hay que ver lo que sabía mi abuela, por ejemplo, mi abuela Francisca, que en algún libro aparece en la portada, aparezco yo con ella, era analfabeta, completamente analfabeta, mi abuela Francisca, pero era una biblioteca andante, lo que sabía esa mujer, la cantidad de cachivaches narrativos y de cositas que tenía en la memoria, sabía cuentos, sabía romanzas, sabía canciones, sabía adivinanzas, lo que sabía esa mujer, porque claro, lo había memorizado, porque la cultura popular se transmite no de un modo escrito, sino oral, se transmite de generación en generación de un modo oral. Y hay que ver lo que sabía. Y yo me aprendí de ella cantidad de cuentos, cantidad de canciones. Y luego en el colegio yo memoricé muchos poemas. Os podía recitar, porque lo que aprende de niño no se olvida. Os podía recitar una tirada enorme de don Juan Tenorio. Pero porque venía en el libro escolar. Venía en el manual que teníamos de literatura. Y yo me la aprendí. Igual que me aprendí de Zorrilla, Abuejo es mejor testigo, no entero, pero me aprendí mucho. Y tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Eso es un archivo que luego sirve a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de conocer el mundo, porque el mundo se conoce a través del lenguaje. El lenguaje es nuestro medio de comunicación con las cosas. Si no hay lenguaje, no hay nada, ¿no? Eso está ahí a disposición de uno. Pero no solamente el léxico, sino también las combinaciones sintácticas, la música del idioma, todo lo que el idioma da de sí, que es una maravilla, ¿no? ¿Qué voy a decir, no? Que es el mecanismo más extraordinario y más delicado que se haya creado nunca, ¿no? Y todo eso se aprende naturalmente en el lenguaje oral y en la memoria y todo esto, ¿no? Y entonces cuando se consigue unir el lenguaje escrito y el lenguaje oral, como hace Cervantes, como hace Lazarillo, como hace Galdós, como hace La Celestina, como hace Rulfo, como hace Valle Inclán, así podría seguir, es cuando realmente aparece la alta literatura, ¿no? En esa unión, en esa armonía entre lo hablado y lo escrito. Pero eso hablado es fundamental y eso se aprende escuchando, aprendiendo a escuchar y desde luego memorizando. La memoria es fundamental, claro que sí. No entiendo cómo se puede eliminar. Yo creo que los mejores colegios ahora son los que potencian la memoria, no sé aquí, pero por supuesto que la potenciamos. pero es que hay que potenciarla. Es que y es además los fundamental. niños que la tienen tierna, que la tienen disponible para aprender cantidad de cosas que Y no la van a olvidar poesía probablemente también, nunca. La poesía, porque además tiene la ventaja del ritmo de la rima, que eso se aprende con una facilidad enorme, porque es música casi. Y de hecho, quizá cuando nos diferenciamos unos colegios de otros, que a lo mejor de manera, digamos, pedagógica parece que todos somos iguales, en esos pequeños detalles, como yo creo las good manners o la memoria, o dar a cada alumno lo que necesita, o la parte emocional, o la parte... Por ejemplo, a mí hay una frase, sí que es verdad que cuando... Déjame hacer un paréntesis. Sí, por supuesto. O relacionarse con el lenguaje escrito. Los niños, escribir, o sea, escribir a mano. Porque eso crea lentitud, crea una cosa primorosa, ¿no? En el propio movimiento de la mano y en todo esto, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? El escribir, el hecho de escribir, que también es algo lento, algo reflexivo, también ayuda a todo esto, ¿no? No, Disculpa. por ejemplo, aquí con 5 años nuestros alumnos escriben en cursiva, Claro. escriben en tipográfica, en un idioma, en otro, y sobre todo lo que es un momento maravilloso, y todos los padres que están aquí, cuando les enseñas a leer y el niño va descifrando, entonces es fantástico. De hecho, quería preguntarte... someramente, por ejemplo, todos los que somos aquí padres, 3, 4 libros que un niño de hasta los 12 años debería leer y otro hasta los 18, 3 o 4. No lo sé, eso no te puedo decir. ¿Del IBES, por ejemplo? Antes ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 12, perfectamente. El camino. El camino a los 12, bien. Es que es muy diferente leer en clase y leer solo.
o leer con él o leer solo. Son cosas distintas. Yo con mis alumnos leía el Quijote en clase, pero jamás se me ocurrió, o la Celestina, jamás se ocurrió dejarles una tarde de domingo con la Celestina o el Quijote. No, no. Pero en clase sí, Sí, bueno, en clase leíamos. guiado. Y a ser posible bien leído. Bien leído, entonces leía yo. No por nada, sino porque leo bien y porque leía mejor que ellos. Pero bueno, si había alguien que leía bien, adelante, ¿no? Pero bien leído y luego comentado. No leíamos el Quijote entero, pero leíamos determinados capítulos, luego yo les explicaba qué es lo que ocurría durante otros capítulos que no íbamos a leer, y luego retomábamos la historia y leíamos y tal. Y todos les gusta cuando se enseña con entusiasmo. El entusiasmo puede más que otra cosa. Una buena lectura a veces puede más que un buen comentario. Y luego ir comentando las cosas, ir leyendo, y entonces que se vayan emocionando, porque en realidad el profesor es un anfitrión del escritor. Entonces dice, aquí Stevenson, aquí un lector, aquí Galdós, aquí y tal, aquí Dickens, aquí un lector. Y sencillamente está allí para limar asperezas y para que se entiendan bien entre ellos. Pero el protagonista ni es el profesor ni es la teoría profesoral. Es el impacto emocional que causa el escritor, el autor, en el lector, ¿no? Eso es lo fundamental. Creo que te comenté que a los 3 años tenemos club de lectura. Me parece magnífico, Pero tenemos club de claro. lectura que vienen los padres con los niños, y tenemos a la mejor profesora que se llama Miss Claire, y tenemos un club de lectura desde hace 2 años, ¿no? Pues bravo por Miss Claire y Sí, por los padres y sí, bueno, sí. sí, me parece magnífico. Todo lo que sea, además, que los niños sean protagonistas, claro, de todo esto, y que los niños tomen la iniciativa. Pero claro, cuando me dices del IBEX, pues es que no lo sé, además depende de cada niño. Eso hay que personalizarlo mucho también, ¿no? Qué importante. También Stevenson, por ejemplo, Poe. La literatura española no es en general para niños, ni para muchachos. No, es más la literatura inglesa. Es más la literatura inglesa. La española, ¿dónde pillas? La ¿no? francesa, Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Bueno, sí, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, pero bueno, eso ya son libracos. Pero, no, pero cosas de aventuras, cosas y tal, cosas breves como los cuentos de Poe, Conrad, sí. o algún cuento de Hoffman o algo así. Esto sí se puede rebuscar en otras literaturas, pero la literatura española en general no es ni para muchachos ni para niños, salvo excepciones, claro está. Pero todo es cuestión también de leer con ellos, de acompañarlos en la lectura y demás. Y luego, cuando leer solos, pues es que no lo sé, porque hay una manera de que lean también, en aquellos casos en que ya ves que no leen y que se están torciendo y que cada vez la lectura la detestan más, que es pagarles 10 euros por cada libro leído. No es ninguna tontería. Eso se negocia con ellos, eso ya se ve según y cómo, pero claro, luego con examen, a ver si lo han leído o no, para enterarnos bien de todo esto. No es ninguna tontería, esto lo decía la escritora, no me acuerdo cómo se llama, y a mí me gustó la idea, lo hacía con sus hijos. Y yo lo he hecho con mi nieto, a pesar de que ni manera, porque está con la tableta y está con todo esto, que en fin. Pero sí, lo he hecho y digo, bueno, 10 euros y tal, o te llevo al... Eso sí, te llevo al Bernabéu de la Madrid. Y eso lee Los Tres Mosqueteros, la Celestina, y lo que le eche. Y es una manera, ¿no? También bueno, es una tontería, pero no es una tontería. Porque es verdad que a veces es difícil en este mundo, ¿no? Donde es tan fácil y tan divertido el teclear y las pantallas y demás, porque leer exige un esfuerzo y exige soledad. Exige recogimiento, exige lentitud, lo que hablábamos antes. Leer es algo que cuesta, hasta que luego te aficionas y le pillas el gusto, ¿no? Pero en principio cuesta. ¿Cómo no va a costar? Claro. Bueno, Sí. cuesta, pero cuando tenemos delante de nosotros, o sea, yo creo que se nota mucho la buena literatura y la que no es buena literatura, y eso es una realidad. Por ejemplo, a mí frases como la página 91, es que es muy, o sea, con 4 palabras dices, quizá a veces uno elige su propia desgracia. Es que, o sea, con 4 palabras, quizá a veces uno elige su propia desgracia. Yo no quiero
quiero decir, ahondar más en esto, porque además sé que el tiempo es limitado, pero sí que creo que a la juventud, a ver, yo creo que lo mismo que hay que leer absolutamente de todo, pero sí que cuando tienes un poco el ojo pues educado, te puede divertir más un libro u otro, pero hay libros que sabes que están muy bien escritos y no es porque todos estos, por Sí. ejemplo, recomiendo muchísimo Lluvia Fina. Lluvia Fina es un libro cortísimo de él y que es de los libros que más me ha impactado. Juegos de una edad tardía, wow. Muchas gracias. No, una historia ridícula Sí, que se tiene. Entonces, yo creo, y sé que el tiempo es limitado, pero te queríamos desde Brains International School agradecer, lo primero, como he dicho, tu generosidad. Tenerte aquí me parece que es algo que se da una vez en la vida, pues que tengas un premio nacional de literatura, que hayas venido un día que no juega el Real Madrid, también ha quedado la casualidad. ahora de la siesta. La hora de la siesta. Pero, Pilar, pero cuando hablas de gran literatura, para eso también hay que educar el gusto. El gusto se va educando poco a poco. Y no hay por qué exigir a los niños y a los muchachos que lean gran literatura. Los cómics pueden valer, los folletines pueden valer. No voy a decir mala literatura, pero eso que se llama literatura de consumo, que a veces es digna, eso está bien para empezar a leer. Yo, por ejemplo, empecé a leer, anda, que no leía yo, más que nada por falta de orientación. Porque además, como éramos emigrantes, y luego mi padre, con 14 años, me puso a currar para que viera lo dura que era la vida, porque no hacía carrera conmigo. Y entonces yo no tuve gente ilustrada a mi alrededor, ni tuve gente que me orientase. Yo entonces vivía fuera de todo canon. Y entonces yo me aficioné a la poesía muy pronto, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, y yo en prosa leía mucho de un kiosco que había enfrente de casa, de esos kioscos donde vendían chuches, tabaco suelto, y venían también novelas que las cambiaban por 50 céntimos. Estoy hablando ya de otra época. Entonces, yo leía muchas novelas del oeste y de policíacas, me encantaban. Sí, sí, pero es que eso también educa en el hábito de abrir un libro y recogerte en él y meterte en ese mundo. Y una vez ese hábito luego es trasladable a una novela mejor, y no sé qué, me acuerdo Sinuel egipcio, a través del círculo de lectores, que conocí Sinuel egipcio, Viento del Este, Viento del Oeste, yo qué sé, y novelas de este tipo, Que verde era mi valle, todo esto, y pasé de ahí a Que verde era mi valle, a todo esto, y luego pasé a Delibes, luego pasé a tal, y luego empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Y los cómics es una maravilla también que los niños lean cómics, por supuesto. Porque al fin y al cabo están leyendo una historia. Una historia además que es más o menos larga, o puede serlo, vamos, en fin. Pues la historia de nuestra es que, o sea, que llevamos 45 años en educación, que María Ita, que es la presidenta de los colegios Brains, y también Luis Tolmos, que es el director general, pues van a entregarte pues un pequeño homenaje. Es, digamos, es Brains Invita, no es el Premio Nacional de Literatura, pero para nosotros es tan importante, es como que te entregamos, yo creo que te entregamos pues lo que es la esencia de Brains, todas aquellas personas que contribuís a tener un mundo mejor. Y para mí ha sido un placer, después de 3 años habiendo estado detrás de ti, pues que hayas venido y hayas podido compartir con todo el mundo. Oye, pues agradecido y orgulloso de ese premio. Bueno. Ponte ahí con ellos. Un pequeño recuerdo. Bueno, pues, oye, muchas gracias, muy bonito. Bueno. Para que tengas un recuerdo Sí, muy bien. De este día que es un acontecimiento para nosotros. Hombre, no, por Dios. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muy amable. Pues ponte si quieres ahí, haces una foto con ellos. Ah, bien, sí, nos bueno, hacemos primero una vosotros. foto. Pilar, ven. My best friend.
Pues Muy nada. bien. Pues Pues muchas gracias. Muchas gracias. Esto, Yo te daría otro a ti también, ¿eh? esto va aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Porque hay que ver qué bien te lo has preparado, Pilar, qué bien lo has conducido, como se dice, qué bien lo has hecho y todo esto. El halago debilita. ¿Quién se lo ha preparado? Que sí, maravilla, cómo tenía el libro. Y Bueno, eso que no le ha dejado hablar tanto como ella lo hubiera Y querido. tenemos a David, que es profesor de filosofía y es el mayor de los estudiosos ¿Quién? de Tú, Luis va, Landero. yo soy muy aficionado a filosofía, soy un diletante, Pues, vaya. pues es ¿Eh? Ah, bueno, por Dios. el entonces- mayor de los fans, y así que nada, te Muchas vamos gracias. a Yo te organizar, quería Marius. preguntar antes de que nos... ¿Cómo fue que descubriste tu faceta de escritor? Pues yo creo que de en niño, tu vida, ¿cómo fue? escuchando a mi abuela, escuchando historias, porque claro, en el mundo este donde yo viví, Más que que nada, vivíamos porque en no el campo, no en el pueblo, sino en el campo. Sí. Y entonces se hablaba, se contaban cosas unos y otros, esa habladuría narrativa propia de las reuniones al lado del fuego No en teníais invierno. televisión, No, no teníais- pero ¿cómo va a haber televisión? Radio. Si no teníamos luz eléctrica ni agua corriente, por favor. Y entonces yo creo que de ahí me vino la afición a las historias y a la fantasía. Y luego descubrí la poesía y me enamoré de la poesía. Esas palabras de todos los días. De pronto un día yo, descubrí las palabras de todos los días que aparecían en un poeta como vestidas de fiesta. Y digo, ¿qué ha hecho el poeta con esas palabras? Leía, por ejemplo, a Machado, yo voy soñando caminos de la tarde. Digo, pero si soñar caminos y tardes son palabras que yo uso a menudo, ¿qué ha hecho el poeta con estas palabras para transfigurarlas y para convertirlas en palabras mágicas? Porque yo creí que las palabras mágicas eran abracadabra, ábrete sésamo y las palabras de los cuentos. Y de pronto me descubrí que no, que las palabras de todos los días también pueden ser mágicas. Y me quedé alucinado con la poesía. Y entonces yo leía poesía, me acuerdo un libro que para mí fue el primer libro que me compré, y para mí fue un libro fundacional, que fueron las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Un libro que tiene casi 800 páginas, todo de poemas desde la Edad Media hasta ahora. Y cuando vi aquello, me quedé fascinado, digo, yo no he visto más libros en la vida, con este me vale para toda la vida, pensaba yo. Debía tener 14 o 15 años. Digo, y por igual que los enamorados no necesitan más amada que la que tienen y no necesitan más, yo con este libro ya me vale para siempre, no necesito más libro. Y entonces un día me puse a escribir mis primeros versos, como quien come de la fruta prohibida, como quien transgrede algo, ¿no? Y escribí unos versos y hasta ahora.